Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes o buenas noches ya. Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, pensé que me habían abandonado. No, yo por lo menos estoy saliendo del trabajo, Sí, no, sí, pensé eso, porque porque son las 7:30. Se imagino que mientras llegan y todo eso se tardan. si no, yo en mi caso particular estaba haciendo teletrabajo el día de hoy, pero fui a Ajá. buscar a mi hija, esperé que llegara la mamá, me vine otra vez y estaba respondiendo unos correos que me habían enviado y asignando unas labores allí Me de imagino. El una cierre nueva del actividad que día. tengo. Sí, entonces... El compañero Mira, se fue de vacaciones también, entonces me pasaron unas nuevas o sea que labores allí. tienes más trabajo. ¿Tú Sí, estás, ¿tú estás en dónde? No estás en en el, Santiago. sí, yo estoy en Santiago, vivo en la Florida. ¿Y usted, profe? O sea, yo estoy en Santiago y vivo en el límite de La Reina y Ñuñoa, más o menos, Ya. cerca de Plaza Gaña. Mm. Sí, por ahí es súper lindo, me encanta por allá. Ay, sí, a mí me encanta Ñuñoa, me parece que es muy bonito. Muy verde ese sector. Ujú. Sí, la gente es muy así, muy amigable Sí, y es muy lindo, lindo. tranquilo. Bueno, pero la Florida también, ¿no? La Florida también es muy familiar. Hay unas partes, tengo eh, la suerte de que vivimos una parte que también es tranquilita, estamos por Ujú. Metro Mirador, pero una parte que es como eh, eh, está entre Vicuña Maquena Oriente y Poniente, entonces es Ah, como una islita y es bien tranquilito, bien claro. tranquilito. Sí, Estamos bueno, al lado, ujú. Ñuñoa también tiene zonas así, ¿no? Por pedacitos. sí, Ujú. Sí, yo estoy como a 6 cuadras de la Plaza Ñuñoa. Sí, en Plaza Gaña estoy. yo Pero estoy sí. a como a 2 cuadras y media del Metro Mirador. Ajá, ya sé cuál es el Metro Mirador. Ah, esta zona, Estoy, y zona tranquila. Ujú. es- estoy entre los dos malls, entre el mall, La eh, Florida sí, Florida Center y el Vespucio. y el Vespucio. Ajá, así es. Ah, esa zona es tranquila, claro. Y tienes todo cerca, además. Sí, eso. O sea, todo, hasta el trabajo, porque como me cambié hace un año, me cambié era sugerencia, después las unieron, que me cambié de sugerencia internamente en Enel Ujú. y ahora las oficinas no me quedan en Tobalaba, sino que me quedan por Ñuble, entonces me queda súper cerca, Te voy en queda mucho auto y es más súper rapidito. cerca, vas rápido, Eh, sí. Claro, porque sí, Tobalaba es el otro lado. sí, antes me quedaba en Tobalaba y bueno, Y todavía había hay que volar en el una, metro, porque para una ya hora ir en y auto, media más o menos. No, en el auto es peor, no vale la sí. pena. No, de aquí a Tobalaba en la mañanita son 40 minutos. En el metro, Sí, es rápido. mm, La tardanza es montarse en el metro, hacer el tempranito, intercambio allá sí, en Baquedano. Yo, en Baquedano. Sí, como en el porque yo sí voy para trabajo, todos lados. Ujú. le contaba que en el trabajo tenemos una, ¿cómo decir? Una facilidad de que eh, podemos entrar desde las 7:30 a las 9. Entonces, si uno Ah, qué entra a las siete y maravilla. media, se va un poco antes y así Claro, sucesivamente. claro, dependiendo de la entrada es tu salida. Igual en Ujú. donde estaba yo antes también era así. Yo estuve en Inria, Chile, y era así. Hola Carola, Mm. buenos días, buenas noches, buenos días, óyeme a mí. Buenas noches Carola, ¿cómo estás? Hola Bien, Víctor, buenas hola. noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola, profe. Bien, Hola, buenas noches, ¿cómo están? bien, usted, profe, ¿cómo está? Bien. Miren, Víctor no ha subido la tarea. Sí, profe. Acuérdense de subirla, ¿ok? Porque es que yo puedo corregir allí. Cambié ya la escala porque tenía como
una escala mal ahí. ¿Les parece si comenzamos? Hoy vamos a comenzar con la matriz RACI, de cómo asignarlos. Les quedó excelente el trabajo, ya lo había visto, ya lo revisé hoy a los que lo subieron y está muy bien, muy detalladito. Entonces ya esta semana toca ver la parte de lo que es la matriz, asignar responsabilidades de acuerdo a la gobernanza y qué roles. Aunque ahí se vean como unos roles, ya les voy a mostrar, les voy a compartir. ¿Les parece que empecemos? ¿Qué saben de los otros? Sí, profe. Empecemos nomás. ¿Mm? Sí, empecemos. Vamos a empezar entonces. Aquí está. Ajá, ok. Fíjense. Estamos viendo, ya hicieron lo que es el ciclo de vida, no, eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Ya hicimos lo que era el catálogo de datos, o sea, qué datos vamos a trabajar, cuáles son los más delicados, cuáles son los que tenemos que cuidar, cuáles son los por seguridad y por ética. Entonces hicimos toda esa, ya ustedes hicieron esa parte. Ahora nos toca hacer la matriz RACI. La matriz RACI para la gobernanza de datos es cómo vamos a estructurar las responsabilidades que se tienen de gobernanza en el caso de fraude, ¿verdad? Entonces, ¿para qué la usamos? Bueno, porque para poder ir del nivel de madurez que se detectó al principio, de que está en un nivel de madurez 2 hacia un 3, entonces tienes que tener los roles claros, las responsabilidades formalizadas y los procesos estandarizados. Esos procesos estandarizados significa que no dependen de un departamento o de una persona de acuerdo a lo que a donde se está. Entonces, la materia así que hace, define quién hace qué, quién decide, quién apoya y quién debe ser informado. O sea, establece quiénes son las responsabilidades para cada uno de los datos que se están usando para el conjunto de datos y en cuanto a la parte de seguridad, de calidad, de metadatos, de qué significa en la gestión del maestro de datos, la integración y la gestión de riesgo. Nosotros más que el maestro de datos, yo creo que vamos a utilizar es un catálogo de datos porque el maestro de datos si no se hace muy largo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa RACI? Responsable, que es el que ejecuta la tarea, quien hace el trabajo, el accountable, que es el dueño del resultado, que es quien aprueba y tiene autoridad, o sea, él vela porque eso se cumpla y que se haga ese trabajo. El consultado, que es el que debe ser consultado porque puede ser un experto o un stakeholder clave que necesita ser consultado. Y el informado, que es aquel rol que debe estar informado, los departamentos que deben estar informados, que puedan ser afectados por cualquier decisión que se tome sobre los datos. ¿Ok? Entonces, en la materia de gobernanza de datos, en la materia RACI de la gobernanza de datos, cada proceso debe tener un A único. ¿Por qué un A único? Porque tú no puedes, o sea, una autoridad es la que decide. Ah, mira, por ejemplo, estamos en una mina, son de producción y el que decide es el de producción porque él es el que sabe quién aprueba, quién tiene autoridad sobre el resultado que se va a tener, ¿no? Entonces no pueden haber dos personas que aprueben porque hay conflicto de intereses. Entonces, los roles típicos de DASMA aplicados al fraude bancario, por ejemplo, son Data Owner del dominio antifraude, el Data Steward del fraude, el jefe de datos, la gerencia de riesgo operacional, la gerencia de ciberseguridad, equipo de analítica y científica de datos, equipo TI, arquitectura de datos, equipo de fraude, de operaciones antifraude, de auditoría interna y cumplimiento, que es la parte. Entonces, el data owner es responsable final del dato, la calidad, el uso y la definición. El data steward es el custodio del dato, es el custodio operativo de la calidad y de los metadatos. El director de datos es el que establece las políticas, los estándares. El de riesgo operacional monitorea riesgo, aprueba procesos y mitigaciones,
TI en seguridad, control de acceso, esto lo conocen ustedes claramente, los de analítica, el modelo, las reglas, el motor antifraude y las operaciones antifraude, el monitoreo, las alertas y casos de eso. ¿Ok? Entonces acá yo les dejo, esto no quiere decir que se cumple a rajatabla, o sea, estos roles generalmente no deberían ser creados como unos roles específicos. Estos roles generalmente se le asignan y por eso se habla de un programa de gobernanza, porque tú no creas unos roles para eso, pues eso no tiene sentido. Yo creo que más que todo, bueno, depende del tamaño de la empresa. Más que todo es un rol que tú le asignas a los responsables dependiendo de las áreas que tiene y de lo que se hace. Entonces, el data owner es como igual que en todo lo de software, es el responsable estratégico del dato dentro de un dominio de negocio. O sea, él es el que sabe en la parte de negocio y es quien toma las decisiones, aprueba reglas, define políticas y es responsable final del uso adecuado del dato. Entonces él define el significado, aprueba estándares, decide sobre el uso, supervisa la calidad del dato en el dominio donde está, autoriza planes de mejora, entonces responsabilidad sobre cumplimiento normativo y gestiona el ciclo completo del dato. O sea, este está en todo. Tiene que estar viendo todo lo que tiene que se cumpla. Aprueba los cambios importantes, entonces él es el que define si sí va. Entonces, él tiene responsabilidades, aquí repito, ¿no? De aprobar, tomar decisiones como para qué y hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, el data owner en gobernanza de datos, él es accountable de definir glosario, clasificación de datos, reglas de calidad, linaje del dato, puede ser que sí o que no, dependiendo el manejo, el gestor de datos, para nosotros no va a ser el MDM, sino va a ser el catálogo del dato que estamos haciendo, porque es muy grande. Los accesos, y entonces aquí se lista más o menos lo que él podría hacer en los distintos procesos que hay, ¿no? O de esos procesos es como decir el ciclo de vida del dato. El data steward es el custodio del dato. El data steward es el responsable de la gestión operativa del dato en un dominio específico. ¿Ok? Entonces él ve que sean correctos, que sean completos, consistentes, bien documentados y usados de forma adecuada. Él apoya al data owner. Él custodia que cumpla las reglas. Él documenta definiciones de metadatos. Él asegura que, o sea, verifica que se apliquen las políticas de seguridad, por ejemplo, bueno, para si ocurre una violación de tal cosa más eh, una alerta de tal, entonces hasta, o sea, todo este tipo de cosas las regla y él verifica que eso se cumple y resuelve problemas de datos, ¿no? De duplicados, valores nulos, fallas de integración, este es más técnico. Entonces, aquí también está como en la matriz RACI, él es, sí es responsable. Generalmente él es el responsable, le toca hacer, ¿no? Lo consultan o lo informan, pero él le toca hacer. Él es el que hace y el owner es el que decide cómo va, porque el owner es del negocio, ¿sí? Tal cual. Entonces, él mantiene el catálogo de datos, pero el director de datos es el rol ejecutivo máximo de la estrategia de datos dentro de la organización. Perdón. El director de datos es el que lidera la gobernanza de datos. Él define roles, políticas, estándares, él habilita glosarios, él aprueba glosarios, clasificaciones y dominio, habilita recursos, reporta a la alta dirección cómo va. Generalmente, este rol aparece como accountable en los procesos estratégicos y consultado en procesos operativos. La parte operativa es la parte de el data steward y el owner, pero él es consultado en procesos operativos y es responsable de que se apruebe de las políticas y todas esas cosas. Aquí defino una listo, una posible este,
Para el caso de estudio, ustedes deciden si debe ser así o no. Y generalmente ese director de datos, ¿no? Es el equivalente a la oficina de datos. Porque el director de datos, por eso es que muchas veces la gente ven que nombran a un director de datos y no dura un año. Pero ¿qué pasa? Porque es más bien es una función dentro de, generalmente es una mezcla de TI con proceso. Tiene que tener proceso, pero es el encargado de todo lo que tiene que ser con tema de datos. ¿Ok? Entonces, generalmente es más una función. Por ejemplo, la oficina de datos es mucho me parece a mí, esa es una opinión muy personal con respecto a eso. ¿Ok? ¿Esta está acá bien? ¿Preguntas? Profe, No, sí, profe. o sea, adelante, Víctor. No, no tengo preguntas. Eh, Profe, entonces, si lo vemos en términos de jerarquía, está primero el director de datos, después el data owner y después el data eh, Steward. steward. Ajá, Data Eso, Steward. Ajá. ya. Estaría así, director de datos, O data sea, owner y ¿qué steward. pasa? Que el director de datos, su toma de decisión o sus responsabilidades son más para los procesos estratégicos, que son glosarios de términos. Él tiene que definir los roles, definir políticas y estándares junto con el data owner y los glosarios, clasificaciones, denominados. Pero desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista operativo, el data owner en la parte operativa lo hace, pero en la estrategia de cómo se va a llevar, cómo lo vamos a hacer, él es el que informa y sí. Si se pone desde el punto de vista de jerarquía, es así, el director de datos, luego el data owner, que es de procesos, y el data steward, que tiene que ser una persona que sepa de tecnología y que sepa de proceso, ¿sí? El data steward, porque apoya al data owner, pero es más técnico. El data owner es más de proceso, del negocio. El data owner es el que sabe de su proceso y de su negocio. Y dice, no, este dato tiene que ir con de esta característica porque es el que sabe. Pero el data steward es el que ejecuta. ¿No? Él hace lo que el data owner le dijo, mira, esto es así, 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 asado, y verifica que el data steward haya cumplido con eso, además de que define metadatos, documenta, todo eso, y él ejecuta. Pero el data owner hace o sea, él es responsable y si no vio que este lo hizo, entonces, ¿sí? Entonces es como tú estás diciendo, primero el director de datos, luego el data owner y luego el data steward. Aunque no es cuestión de jerarquía, sino de responsabilidades, ¿sí? ¿Sí me Ok, expliqué? sí, Ujú. Ok. El rol de compliance, que es cumplimiento, ¿no? Entonces, ese generalmente es una persona es una persona, puede ser el abogado, ¿ves? Que entra un momento y él ayuda a asegurar que cumpla con las leyes, regulaciones, normativas y todas las políticas internas con el uso de datos y operaciones financieras, en el caso del banco. ¿Ok? Entonces, él protege al banco en riesgos legales, regulatorios y de reputación. Entonces, aquí les listo más o menos para que ustedes definan qué debería estar o qué no, cómo evaluar los riesgos. Yo estoy diciendo pero tienes que ser una persona, o sea, el rol tiene que tener conocimiento, si no es un técnico que tiene conocimiento en el área de cumplimiento de lo que es, y generalmente tiene que ser un especialista en cada una de las organizaciones con respecto al tema que se está tratando. Entonces, puede ser que tú estés haciendo un proyecto de gobernanza en un área ahorita, por ejemplo, en el que estamos, que es ¿cómo se llama? Pues, fraude. en el de fraude, pero puede ser que tú estés después no en fraude, sino en otro proceso, y entonces puede ser que entre otra persona o entra, por eso es que esto es un programa más que no es tanto un programa, es un programa y no es tanto un organigrama para hacer, no es sino que son
pedacitos de roles que van a asignarse a las personas que estén en el proyecto. Y ya después que eso funciona y ya está, pues la revisión es sencilla, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer el uso ético del dato, el cumplimiento de normas, riesgos, qué riesgos pueden haber y verificar que los controles se cumplan, que los controles estén implementados, que haya trazabilidad en las auditorías y las políticas, ¿ok? Y entonces verifica. Entonces, en el rol de en la matriz RACI está la clasificación de datos. Fíjate que es consultado. En auditoría tal vez tenga la Contable y el motor antifraude es informado, incidente de seguridad y en cumplimiento de GDPR es responsable también. Entonces, vieron que estos son como responsabilidades compartidas, ¿ok? Pero este es a nivel operativo, el del director de datos a nivel estratégico. ¿Ok? Entonces, en la matriz RACI hay que definir, por ejemplo, existen procesos del ciclo de vida del dato, que lo vamos a ver en la semana que viene, pero aquí les doy como una lista que ustedes decidan si van eso o va otro o puede ser esto, ¿verdad? Cómo es el glosario, cómo se clasifican los datos según ya lo hemos, ustedes lo han estado definiendo, ¿verdad? Reglas de calidad para datos críticos, gestionar permisos, documentar el dato, el linaje del dato, que es desde dónde va y cómo, quién lo transforma y dónde queda. El catálogo que ustedes ya lo hicieron, lo están montando, el motor que acaban de hacer ahorita, estos modelos y reglas, supervisar incidentes de seguridad y uso indebido, gestionar cambios en las reglas de negocio y auditar el uso del dato y cumplimiento normativo. Esto puede ser esto o menos, o pueden faltar o sobrar algunos, ya lo deciden ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué metodología tienen que seguir ahora? Yo les doy aquí un estilo de pasos a seguir donde uno, se listan los roles relevantes del caso, ¿no? Dos, seleccionar los procesos, ¿no? No tienen que ser eso, pero bueno. Luego, en el tres, asignar el tipo de responsabilidad, que es RACI, responsable, accountable, consulted o informed, ¿verdad? Aquí les dejo solo una por fila y no puede haber dos a contar porque es como que los otros tienen dos F para hacerlo, ¿ok? C se usa cuando se necesita expertise técnica. El consultado es cuando hay algo que es muy técnico y se consulta a ese. Entonces, si por ejemplo en un dato hay que consultarlo, mira, es que sabe de esto, si estamos en petróleo, si estamos en bancos, si estamos en medicina, generalmente es un experto técnico en eso que dice, no es un ADN, tal cosa, vamos a hablar con un biólogo o con un médico tal. El revisar la coherencia con DAMA, que es el dueño del dato, ¿sí? En definiciones de calidad, el stakeholder siempre es el que le toca hacer todo en metadatos, calidad y linaje. La seguridad de TI es responsable OCE con acceso y cifrado y el cumplimiento COI en todo lo regulatorio, auditoría interna en procesos de riesgo, más o menos que esto es lo que guía, ¿verdad? Y el 5 es validar o sea, ustedes ya plantearon un caso de madurez y entonces el nivel 2 y se propone la estructura formal del nivel 3 para que entonces la estructura formal que va a llevar al nivel 3. Aquí esto, la estructura que va a llevar, perdón, porque me faltó eso, al nivel 3, ¿ok? Entonces, un ejemplo puede ser esto, los procesos de gobernanza y entonces, ¿quiénes son? Por eso una A por fila, porque no pueden haber dos personas de aquí que tengan que decidir, ¿sí? ¿Quién es el acónto, el responsable de que se haga? El responsable. Entonces, ¿ves? Dependiendo de si es operacional o no, ¿quién hace? ¿Sí? Seguridad. Se vieron que el CDO no está. El CDO no está acá. No, sí está aquí, está aquí, está. Generalmente es consultado o informado. Él casi no toma. El data owner es el que más tiene responsabilidad porque es el dueño, pues, de su dato. Y el steward es el que hace desde el punto de vista operativo.
el CEO generalmente, si hay alguna cosa que quieren hacer, generalmente esto es la gente que es como decir una unidad de inteligencia de negocio, una unidad de datos, ¿sí? ¿Preguntas? Ok, entonces dejo de compartir. Hola Jorge, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas Llegando noches. recién del trabajo, así que Me por lo menos imaginé, sí. encontré un poquito, sí, llegué al final al menos de la explicación que estaba haciendo. Ah, ok. Pero si hay alguna pregunta que quieran aclarar, para entonces empezar, que ustedes empiecen a hacer. Recuerden que tienen aquí, déjenme compartirle, aquí dentro ujú, déjenme salirme de aquí. Ajá. Aquí recuerden que aquí hay una, un, una, un formato, a ver, aquí, una, una plantilla de Matirraci. Aquí está como un XLS, y aquí está la explicación de la materia de responsabilidades, está ya. Entonces, esta matriz que es un Excel, o si lo abren en Google, ajá, ajá, esta matriz puede ayudar a hacerla la que sale ya como que ya viene el documento listo. ¿Ok? Es una plantilla que tiene inclusive aquí para poner la foto de los roles, roles y responsabilidades, actividades de inicio, actividades de la plan. ¿Ve? Aquí está nombre. Esta es una plantilla si le sirve, ¿no? Dependiendo con roles, aquí está, ¿ve? Responsable, a cargo, consultado, informado y da los colores. Entonces, hay esas, hay muchas, ¿sí? Aquí está. Hay muchas. Entonces, aquí está. Aquí está un Smart Sheet que está este, que se lo dejé acá. Está aquí en la primera, al inicio del grupo, del curso, en archivo de consulta y plantilla. Acá está esta, que la pueden utilizar para llenarla al final, si les parece que les ayude, si no, no hay problema. Porque entonces ahora, con lo que ya tienen, ahora sí pueden pensar, ok, el cajero, de todos los roles que están allí, ¿quién va a asumir qué? Porque quién sabe de qué, dependiendo del nivel de seguridad para el fraude, en este caso, ¿no? Que es la orientación que se tiene. ¿Consulta? Entonces, profe, yo por ejemplo, en mi caso, yo vi Matriz RACI en un contexto de ingeniería de software o de software en Ah, sí. ajá, Entonces, ya, ok, en las columnas en sí, el encabezado, no en la fila, en el encabezado de la columna debería ir los stakeholders, ¿o no? ajá. Eso es lo que Y, tiene esta. exacto, y pero en la fila en sí, por lo que estoy viendo o mostró el profe, son como requerimientos entonces, ¿no? O sea, la fila, si nosotros vemos, déjeme mostrarle aquí. Voy a mostrarle aquí. La fila en nuestro caso, bueno, no sé, como ustedes lo quieran ver, ya les voy a mostrar. Déjenme compartir aquí otra vez. Compartir, compartir. En el caso que yo les mostré aquí, ay, aquí, por ejemplo, ven la fila es el proceso de gobernanza. Porque, ¿qué Ya. proceso de gobernanza tú le vas a asignar? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de que se haga? ¿A quién consulta? ¿Quién informa? Dependiendo de quiénes sean los stakeholders que tienen que ver con este proceso de gobernanza específicamente, que es el de fraude. ¿Sí? Sí, profe, sí.
Entonces, las filas son los procesos de gobernanza y las columnas son los stakeholders que tienen que ver con ese proceso de gobernanza. Siempre va a Mm, haber un CDO, porque ¿qué pasa? Que siempre los procesos de gobernanza se sugiere que, por eso le llaman programas, ¿no? El programa de gobernanza sugiere que haya un CDO que es el que se relaciona con la alta gerencia y que tiene la posibilidad de hacer peso y conquistar también a uno, y generalmente buscan que un CDO sea también de estrategia, porque esta es la manera de que proteja el programa de gobernanza y se mantenga, ¿sí? entiendo, profe, sí. Por ejemplo, tú lo que preguntas es que tú usaste la matriz base ¿para qué? Para software, para un proceso de desarrollo de software. Más que nada como un proyecto TI, digamos, bueno, en sí tenía claro lo que son las columnas, lo encabezado, que ahí colocaban más bien los stakeholders. Pero también en la parte de la fila, por ejemplo, sí, también tuvo que colocar, digamos, requerimientos funcionales. O sea, no todos los requerimientos, porque son muchos, sino que los más críticos, los más importantes. El proceso que tú, o sea, las actividades de ese proceso que tú estás modelando. Claro, y que en sí no se puso todo, sino que había que como más ser más breve en colocar esas filas o listar esos procesos de gobernanza. En este caso eran más tildados como un proyecto de software en sí, un proyecto TI de Claro. software. Ujú, ujú. Entonces, más que nada eso nomás, profe. Sí, sí. Sí, pues la matriz de gobernanza es dependiendo de eso. Exacto. Va a depender del proceso que tú quieras asignarle responsabilidades sobre ese proceso de manera que cada quien sabe hasta dónde llega. De manera Claro, quién hace qué, cómo lo hace, a quién le informa, de manera que está todo ordenadito y tú dices, ok, ya estamos, nuestro programa está caminando así. Por eso es que se habla mucho del programa de gobernanza. Perfecto. claro. Ujú. Bueno, yo les creé una salita para que entonces comiencen a trabajar eso y en esta semana entonces se hace esta parte, que es hacer la matriz RACI. Entonces, esa guía que les di ahí puede ser menor porque recuerden que como tenemos solamente 9 semanas, hay muchas cosas que quedan por fuera. Se habrán dado cuenta, ¿verdad? Sí, profe. Porque no nos alcanza el tiempo. Entonces uno tiene como que ajustar y cuando damos el ciclo de vida del dato, si acaso salimos para uno o dos y ya, porque hay que ajustar el tiempo. Mm. Perfecto. Ya, profe. Entonces, ¿ya creó la salita? Sí, se pueden unir, la están viendo, No, al menos, a ver, no, no ¿no? la veo yo. ¿No? Sí, No sé si... hay un room uno, no lo están mm, viendo. no, no, al menos yo no. Ahora sí. Listo, Ya, disculpe, ya, pero... Sí, ya, profe. Voy a la no lo había salita. abierto, no lo había abierto. Ok. Perfecto. Nos vemos Ya, entonces cualquier profe. Nos cosa. vemos. Ya saben que estoy aquí, me llaman. Sí, profe. Nos vemos. Ok, profe.
Perfecto. próximo jueves. Entonces, hasta el Una próximo feliz jueves. noche, que estén bien, va muy bien con el Igualmente. trabajo, profe. excelente, Ya. Bye felicitaciones, bye. Ok. chao. Gracias, Chao. profe. Profe, Chao. chao.